los que somos más visuales, no solamente con mi voz, sino que tengamos también un elemento que nos permita concentrarnos un poquito más en lo que les voy a ir compartiendo. Avanzó. Muy bien. Bueno, el tema que me han pedido compartirles en esta tercera sesión del seminario es el de mujer, aborto y sociedad, enfoques para una protección integral. Y lo voy a abordar de la siguiente manera, se los pongo aquí como el plan de vuelo en estos 45 minutos que tenemos. Primero quisiera que empecemos abordando un poquito de manera general lo que es la noción de derecho, cómo se entiende, cuál es el alcance, cuál es el fundamento. De ahí pasar a cómo se enfrenta el derecho a la vida en concreto. Vamos a hablar de la situación del aborto, cómo se enfrenta el derecho a la vida en las sociedades liberales, porque al final de cuentas, nuestras sociedades occidentales son fundamentalmente sociedades liberales. De ahí quisiera que profundicemos un poquito más en la noción de libertad, no solamente cómo se comprende en estas sociedades en las que, insisto, vivimos todos nosotros, sino que cuál podría ser una aproximación, no solamente desde nuestra fe, sino también desde la filosofía, a comprender una libertad más complementaria, más holística, más integral. De ahí ya pasar finalmente a lo que es la situación del aborto, algunas aproximaciones, algunas ideas que les quiero compartir en relación a por qué a veces es más fácil decir sí al aborto que decir sí al homicidio, cuando podríamos decir la diferencia en realidad ontológica del tipo de acto que se ejecuta, pues no, no la hay, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué es mucho más fácil decir sí al aborto que sí a situaciones como el homicidio? Y de ahí finalmente vamos a terminar hablando de qué podemos hacer frente a la mujer que enfrenta un embarazo vulnerable. Porque, claro, muchas veces, especialmente los católicos, somos criticados por, claro, tú te sueles oponer al aborto, pero ¿qué respuesta tienes frente a eso? Y al dolor de la mujer, a la situación tan grave que enfrenta. Y la verdad es que sí hay muchas respuestas. No como sociedad, sobre todo en general, sino que en particular como católicos tenemos bastante compromiso en esta línea y les voy a compartir algunas iniciativas. Bueno, este es el plan de vuelo para que me vayan siguiendo y ojalá no se me pierdan. Y después tenemos espacio para preguntas, así que este, ahí podré atender todo lo que haya quedado en el tintero. Bueno, les comentaba que en primer lugar, lo que tiene que ver con el derecho. ¿Qué es el derecho? Bueno, lo primero es darnos cuenta que los derechos no son creaciones de la nada, del vacío, sino que presupone identificar criterios existentes en la realidad. Ejemplo, el derecho medioambiental. El derecho medioambiental se crea en primer lugar porque se reconoce que es valioso el medio ambiente, que proteger nuestros ecosistemas, proteger las especies animales, las especies de plantas, es algo bueno. Pero a la vez nos dimos cuenta que nuestra acción, ya desde las sociedades industriales, con producción de muchísima contaminación, con gasto de muchísimos recursos que no se había dado antes de la industrialización, nos damos cuenta que nuestra acción está dañando y está eliminando este tipo de equilibrios medioambientales. Entonces se hace necesaria la creación de un derecho medioambiental. Entonces, por un lado, reconocemos una realidad que es valiosa y que se está dañando, entonces se pone un derecho para evitar que esto siga ocurriendo. Pero bueno, yéndonos ya más en concreto a lo que tiene que ver con las personas, que la inmensa mayoría de la legislación tiene que ver con acciones sobre las personas, reconocemos que hay un conjunto de bienes inherentes en cada uno de nosotros. Y esto lo identificamos mediante el uso de nuestra razón, es decir, no es algo que nos inventemos. Así como les ponía el ejemplo del derecho medioambiental, lo mismo pasa cuando reflexionamos sobre los derechos que tenemos como persona. Y ustedes saben, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que data del 45, ya tiene algunos años, sigue completamente vigente y fue un esfuerzo internacional maravilloso donde nos dimos cuenta que más allá de las diferencias que teníamos en cuanto a culturas, en cuanto a creencias, éramos capaces de hacer un uso de nuestra razón en conjunto y reconocer que independientemente de las diferencias, había bienes que era bueno proteger. La persona humana es y era valiosa y lo seguimos reconociendo hasta el día de hoy. Entonces, entendida esta como una
como un instrumento útil para conocer la realidad valiosa y derivar de ahí una serie de razones para la acción. Es decir, ocupamos nuestra razón para descubrir estos bienes valiosos en cada persona humana y de ahí derivamos estas razones para la acción, que finalmente son deberes y son obligaciones. Esta parte también se tiende a olvidar. El derecho no solamente son cosas que yo merezco, obviamente en virtud de mi dignidad, a final de cuentas, les digo, los bienes que reconozco como buenos en la persona, pero no solamente son deberes, también son, perdón, no solamente son derechos. Ahí tenía que haber cambiado la redacción. No solamente son derechos, también son obligaciones. Y esto a veces se nos tiende a olvidar. Y sobre todo, a veces los más jóvenes, las nuevas generaciones, no, y mi derecho, mi derecho, mi derecho, y está muy bien, pero se tiende a olvidar que por cada derecho hay una obligación y se da este equilibrio, ¿no? Entre aquello que yo merezco, pero también entre aquello que yo le debo a la sociedad, yo debo respeto, yo debo justicia y se me debe a mí también. Es decir, es una moneda de doble cara. Bueno, hasta aquí esta pequeña noción de derecho. Quiero que pasemos ahora a lo que tiene que ver con cómo se vive esta realidad en sociedades liberales, especialmente lo que tiene que ver con el derecho a la vida. Esta es una aproximación novedosa, les adelanto que yo lo tomé de una autora chilena, periodista, filósofa, Alejandra Carrasco, y la verdad es que me encantó la aproximación, porque paso a explicárselas, pero tiene que ver con cómo incluso desde una sociedad liberal yo puedo decir tienes que respetar el derecho a la vida en todas sus circunstancias. Bueno, miren, parte sí la argumentación. La institucionalidad liberal requiere ciertos valores morales que la sociedad comparte y que posibilitan su existencia, se protejan, ya que son el fundamento moral básico que hace posible la existencia de la sociedad liberal. Básicamente son los derechos humanos de los que ya estábamos hablando. Entonces, toda sociedad liberal se funda en que hay derechos que se deben de respetar. Claro, en estas sociedades las personas somos libres de decidir sobre nuestra propia vida, decidir en qué quiero trabajar, decidir con quién me quiero casar, decidir si me quiero cambiar de lugar de residencia. Esto es parte de las garantías que yo tengo. Y obviamente tengo derecho a que se respete mi vida, a que se respete mi libertad, a tener acceso a la educación, a tener acceso a la salud. Y si se fijan, se piensa más desde la perspectiva de derechos y no tanto de obligaciones, ¿no? Por cierto. Pero bueno, entonces, en este contexto de sociedades liberales, la vida de cada ser humano es un bien preciado y protegido constitucionalmente por todos los estados del mundo. Hemos visto hace unas semanas que Francia fue el primer país en declarar el derecho al aborto como un derecho constitucional. No sé si ustedes lo sabían, pero esto no existía en ningún país del mundo. Claro, existen legislaciones que permiten el aborto en muchas partes. Vamos a ver el mapa en unas diapositivas más, pero que estuviese reconocido como un derecho constitucional, que es el estadio más alto cuando se trata de leyes a nivel de países, eso no existía. Francia fue el primero y esto acaba de ocurrir. En un contexto donde Estados Unidos retrocede, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar de esto un poquito más adelante. El punto es que más allá de lo que está pasando en Francia, el derecho a la vida sí es un derecho desde hace mucho tiempo reconocido en las constituciones de todos los estados del mundo. Esto es así, la vida al final de cuentas es el derecho más importante que está sobre la libertad y sobre otros derechos por una razón muy simple. Sin vida no se puede acceder a ningún otro derecho. Si yo no garantizo a las personas el derecho a que no los maten por ninguna circunstancia, entonces tampoco les puedo garantizar derecho a acceso a la educación, derecho a acceso a la salud, a que libremente determinen qué es lo que quieren hacer con su vida. Así que el derecho a la vida es el derecho fundamental. Incluso se penaliza el auxilio al suicidio, ¿no? Tan importante es proteger el derecho a la vida que también penalizamos cuando alguien ayuda a otro a suicidarse. Obviamente, si nos ponemos a pensar, no podemos penalizar al suicida. De entrada, si lo logra, ya no hay a quien penalizar porque ya falleció, ¿no? Y si no lo logra y se intentó suicidar, pues tampoco lo puedes penalizar, aunque tengas un derecho a la vida reconocido constitucionalmente, porque evidentemente hay un problema de fondo que hay que atender en aquella persona que se quiere quitar la propia vida, pero sí se penaliza el auxilio. Así que esto es súper importante. Así que si en estas sociedades liberales
El derecho a la vida es el derecho ancla y es el derecho fundamental que posibilita todo lo demás, tampoco debiese haber un derecho al aborto porque trastocaría este fundamento de derecho a la vida como derecho fundamental e inalienable. Esta es la argumentación. Les quiero compartir ahora una segunda forma de argumentación, en este caso desde la perspectiva ética, que también me parece sumamente interesante. Al final, tanto en la diapositiva anterior como acá, lo que les estoy compartiendo es cómo, incluso en sociedades plurales, donde no todos tenemos el mismo conjunto de valores que guían nuestra existencia, aún así hay formas de justificar por qué debiese reconocerse un derecho a la vida. En el anterior, pensando en el derecho a la vida en sociedades liberales, acá les decía desde la ética. A ver, ¿qué es el embrión humano? El estatuto del embrión humano es una discusión filosófica, discusión en la que habemos quienes pensamos una cosa y quienes piensan otra cosa. En ese sentido, podríamos afirmar que como sociedad nos enfrentamos a una duda porque hay quienes piensan de una manera y quienes piensan de otra, y cada quien tiene sus propios argumentos y los presentan. Entonces, como sociedad nos enfrentamos a una duda. Ahora, que a nivel ético, a nivel de la filosofía, ¿qué se hace cuando te enfrentas a una duda? Pues lo más natural es salir de la duda. Y les pongo un ejemplo que permite comprender esto muy bien. Si yo soy un cazador y estoy en el bosque y veo que algo se mueve detrás de unos matorrales, ¿yo disparo o no disparo? No debería disparar, porque la norma dice, primero sal de la duda. No sabemos qué se mueve detrás de los matorrales. Pudiese ser otro compañero cazador, pudiese ser mi hijo que salió por leña y no veo quién es en realidad. O a lo mejor sí era un venado, no sé, lo que yo estuviese cazando, em, tengo que salir de la duda primero. Pero ¿qué pasa cuando no se puede salir de la duda? Y un poco es la situación en la que nos encontramos. No es que yo tenga dudas, ¿no? El punto es que nos imaginamos a nivel sociedad como no nos ponemos de acuerdo y en ese sentido podemos plantear que nos encontramos frente a la duda. Bueno, si no podemos salir de la duda, ahí hay dos posibilidades. O puede ser duda de que algo sea obligatorio o duda de que algo sea prohibido. Si yo tengo duda de que algo sea obligatorio y no puedo salir de la duda, pues lo mejor es respetarlo y hacerlo. Si yo tengo duda de que sea obligatorio, eh, qué sé yo, no consumir alcohol en día de elecciones nacionales en mi país, bueno, pues entonces, no, eso es prohibido, perdón, me fue mal ejemplo. Bueno, si estoy en la escuela, y tengo duda de que la tarea de matemáticas sea para el siguiente día, bueno, yo debería hacer la tarea de matemáticas, porque no sé si se entrega o no se entrega, pero es duda sobre si algo es obligatorio. Por el contrario, si yo tengo duda respecto a que algo es prohibido, ocurre exactamente lo opuesto. Debería de abstenerme de hacer aquello. Pero también hay circunstancias, ¿no? Imaginémonos que es un domingo en la mañana, veo que amanece mi hijo con muchísima temperatura, con fiebre, y salgo corriendo a la urgencia del hospital más cercano y entonces me topo un semáforo en rojo. La ley de tránsito me dice que en un semáforo en rojo debo parar, pero no hay ningún otro auto porque es un domingo muy temprano. Entonces, ¿qué hago? Respeto la ley de tránsito que me prohíbe avanzar con semáforo en rojo o avanzo porque mi hijo enfermo viene en el auto. Bueno, el sentido común nos dice que me debería cruzar el semáforo, porque en este caso, esta norma prohibitiva en realidad está puesta en función a que no haya accidentes. Al final, la ley de tránsito, ese es su objetivo. Entonces, yo no estaría en el fondo transgrediendo el espíritu de la ley que me dice no te pases el semáforo en rojo, sino que sí lo estoy respetando e incluso es mejor pasármelo por salud de mi hijo que tendría que esperar menos para llegar a ser atendido en la urgencia. Bueno, entonces tenemos estas dos posibilidades, o duda de que algo sea prohibido o duda de que algo sea obligatorio. En este caso, cuando hablamos del tema del aborto, al final la duda es de que algo sea prohibido. Los que creemos que es incorrecto abortar, porque es asesinar a una persona, en última instancia decimos que no se debe hacer. Pero hay quienes creen que es un derecho y lo defienden con muchísima fuerza. Entonces, como sociedad hay una duda y la duda es respecto a algo que sea prohibido. Entonces, basta
que esta presencia sea probable, es decir, la presencia en el embrión de una persona, de un sujeto con derechos, de una persona a final de cuentas, basta que esta presencia sea probable y no se podrá jamás probar lo contrario para que terminar con esa vida signifique aceptar el riesgo de matar a una persona. Es decir, frente a legislaciones que permiten el aborto, yo acepto el riesgo de matar a una persona siempre, porque siempre como sociedad existirá y permanecerá la duda de si estoy o no enfrente a una persona, porque siempre hay miembros de esta sociedad que defienden el derecho a la vida y que lo hacen a partir de razones. Entonces, frente a esta discusión, se debiese otorgar el privilegio de la duda y abstenerse. Esta es entonces una forma también de argumentar en sociedades plurales sobre el derecho a la vida. Muy bien. Ahora quiero que pasemos a reflexionar un poquito sobre qué es la libertad, cambiando un poco radicalmente de tema. Voy a volver tantito a nuestro plan de vuelo también para que no se me pierdan. Ya hablamos un poquito de lo que es el derecho. Ya hablamos también de cómo enfrentar el derecho a la vida en sociedades liberales, sociedades plurales, y les di dos formas de argumentación, que son las que acabamos de ver. Y ahora vamos a pasar a hablar un poquito de lo que es la libertad y de ahí ya nos pasamos a la situación de la. Entonces, la libertad. Volviendo a la situación que les comentaba de que vivimos en sociedades liberales, es que la mayoría de las personas, independientemente de cuáles sean nuestros valores, tendemos a interpretar la libertad como se interpreta desde una posición liberalista. Y esto es pensar que mi libertad llega hasta donde empieza la del otro. Yo estoy segura que todas han escuchado esto y que les parece absolutamente cierto. Y claro que es cierto, pero es limitado. Es una aproximación desde el punto de vista liberal. Ahora, ¿por qué es una aproximación limitada? Porque si se fijan, me pone un límite que tiene que ver con no transgredir el espacio de libertad de terceras personas y eso está correcto. El punto es que no me dice nada sobre cómo yo ejecuto y oriento mi propia libertad. En ese sentido, en el espacio de mi libertad y donde no se dañe un tercero, yo puedo hacer literalmente lo que quiera, cuando quiera y porque quiero, sin necesidad de apelar a algún elemento valioso de fondo que justifique esa acción. Acción que solo impacta en mi propia persona, insisto, no en los otros, porque en los otros ahí sí es donde se ponen normas y donde está el derecho y un poquito lo que vimos de las sociedades liberales. Pero en ese sentido, si no hay ningún límite de acción hacia mi propia persona, entonces lo que ocurre es que mutilarme a mí misma o cualquier acción que tenga que ver con daño hacia mi persona no pudiese ser realmente prohibida, no pudiese ser realmente eh, puesta una ley que lo impida. Y miren, les cuento aquí un ejemplo. Cuando se empezaron a ocupar los cinturones de seguridad, esto es súper interesante a mí, por eso se me quedó súper grabado. Cuando se empezaron a ocupar los cinturones de seguridad y se empezaron a dar cuenta que cuando habían accidentes automovilísticos, la tasa de mortalidad era muy inferior cuando ocupaban cinturón de seguridad que cuando no lo ocupaban, dijeron, entonces hay que hacerlo obligatorio. Ahí está. Es una herramienta que traen todos los autos y que si la persona lo ocupa, va a estar muchísimo más segura y protegida. Pero, oh, dificultad, resulta que vivimos en sociedades liberalistas y entonces, ¿cómo yo voy a obligar a alguien a hacer algo que en realidad tiene que ver con su propia autoprotección? Porque la persona perfectamente me puede decir, ¿sabes qué? No quiero. No quiero, sí, tú me dices que el cinturón de seguridad puede proteger mi vida, que frente a un accidente voy a estar mucho más segura, pero no me interesa porque no me voy a accidentar, ¿no? Típico, uno cree que no te va a pasar a ti. Entonces, ¿cómo lo justificas? Porque claro, desde este punto de vista de mi libertad llega hasta donde empieza la del otro, estoy hablando únicamente de mi propio bienestar. Entonces, ¿saben cómo lo justificaron? No lo podían justificar sobre como un bien para ti mismo, porque justamente es el espacio en donde no te puedes meter. Y cada persona decide sobre sí y no importa lo que decida mientras sea una decisión libre y autónoma.
a final de cuentas. Entonces, de la forma en que lo justificaron en Estados Unidos fue diciendo, lo que pasa es que si tú no ocupas cinturón de seguridad y tienes un accidente y entonces quedas inválido a propósito de la gravedad del accidente, que cosa que se pudo haber evitado si tú hubieses ocupado el cinturón de seguridad, entonces, ¿cómo tu invalidez va a generar aumentos en la prima de los seguros de vida de otras personas porque tu siniestralidad aumentó y se te va a tener que pagar de por vida una pensión porque quedaste inválido en un accidente y es parte de las coberturas de nuestro seguro? Afectas a terceros porque les afecta su prima. Conclusión, te tienes que poner el cinturón de seguridad. ¿Se fijan? Al final de cuentas, el argumento tuvo que venir de cómo mi acción dañaba a terceros. No por el hecho de ponte cinturón de seguridad porque proteges tu propia vida y tu vida es el bien más importante que tienes y lo debes de proteger. No, porque no podemos argumentar desde lo que es para el individuo y desde el individuo. Entonces, se tuvo que argumentar desde un tercero. Para que no se aumenten las primas de seguro, entonces tú ponte el cinturón de seguridad. Y así pasó y bueno, ahora es obligatorio. Algo que es muy de sentido común, ¿no? Si vas a proteger tu vida con algo tan simple como ocupar el cinturón, ocúpalo. Pero no se podía justificar por el tipo de parámetros éticos que priman en la sociedad. Bueno, frente a esta interpretación de libertad, yo más bien les diría que la libertad más profunda, a final de cuentas, tiene que ver con la capacidad de elegir lo bueno. Es decir, y tiene que ver un poco con la argumentación que les explicaba en relación a los derechos. ¿Cómo reconozco lo que es un derecho humano? Pues lo reconozco a través del uso de mi inteligencia, del uso de mi razón, reconociendo que es lo valioso. Bueno, es valiosa la vida, obviamente, entonces está mal asesinar, está el derecho a la vida. Es valiosa la educación, los seres humanos somos seres educables, entonces hay un derecho a la educación. Es valiosa la salud y tenemos avances médicos que permiten que eh, todas las personas estén bastante saludables y una expectativa de vida que ha aumentado mucho en los últimos años. Entonces, todos tenemos derecho a acceder a una salud de calidad y así. Yo reconozco valores y entonces los garantizo a nivel de leyes. Esta misma lógica de reconocer valores la debiésemos ocupar en el uso de nuestra propia libertad. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué me hace bien a mí? Y no solamente a mí, sino a los demás. En este caso, el cuestionamiento, ¿qué es lo bueno? O yo debo hacer lo bueno como una obligación, afecta tanto en las acciones que inician en mí y terminan en mí misma, como en las acciones que son y tienen impacto en los terceros. Entonces, y en este sentido es muy bonito porque incluso se vincula la realidad del amor con la realidad de la libertad. Porque al final de cuentas, si ustedes se ponen a pensar qué es lo más bueno que yo puedo realizar, pues tiene que ver con el amor. El amor que no se restringe a las relaciones de pareja o a las relaciones de familia, sino que el amor, entendido incluso como caridad, tiene que ver también cómo yo me comporto con desconocidos, cómo yo me comporto al interior de una sociedad, si mis acciones ayudan y promueven el bien común o van en contra de ello. Entonces, al final, entender la libertad como capacidad de amar y de buscar el bien en todos los niveles y en todas las instancias es una perspectiva muchísimo más rica, muchísimo más completa y también muchísimo más plena de lo que significa, a final de cuentas, el actuar libre de las personas. Porque aquí también hay otro elemento. Al final de cuentas, si ustedes se ponen a pensar, las personas somos más biografía que biología. Cuando hablamos de aborto hablamos mucho de biología, ¿no? Y yo voy a retomar algunos elementos en esta línea más adelante, pero al final, cada uno de nosotros, ya como seres nacidos, ¿no? Estamos en el aborto, es la etapa gestacional, como seres nacidos que hemos ido creciendo y nos hemos ido desarrollando, el transcurrir de nuestras vidas se configura fundamentalmente con las decisiones que tomamos. En ese sentido, por eso, más que biología, que es cierto que también lo somos principalmente biografía. El valor inalienable de la persona, pues es reconocer nuestra espiritualidad y nuestra espiritualidad tiene que ver con esta capacidad tanto de razonar como de actuar libremente. Bueno, no me detengo porque estoy poniendo muy filosófica y no sé si de repente me están perdiendo. Bueno, bueno, ahora sí, cierro el tema entonces de la libertad acá y quiero pasar ahora a lo que tiene que ver con el aborto.
Pero en primer lugar, quiero invitarlos a hacer esta reflexión. Se los decía al principio de mi intervención que a veces resulta más sencillo reconocer el derecho a la vida como un derecho inalienable de otros que yo los veo que se parecen a mí, que son como yo, ver a otras mujeres, ver a otros miembros de la sociedad, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, incluso niños, que yo los veo desenvolverse, que veo que también, al igual que yo, tienen libertad, la ejercen, que toman decisiones sobre sus propias vidas, tienen preocupaciones, tienen intereses, tienen sueños. Yo reconozco a otro ser como yo. Me reconozco a mí como una persona valiosa y con derechos y, digamos, como un espejo reconozco al otro también lo mismo, porque veo que se parece a mí. Pero ¿qué pasa acá con estas imágenes que yo les muestro? El bebé podemos decir que sí se parece a mí, ¿no? Lo reconocemos más como miembro de nuestra sociedad y un otro como nosotros, sobre todo porque lo incorporamos en las dinámicas de vida, ¿no? Llega la mamá con el bebé y lo viene cargando y ay, todo el mundo se emociona y todo el mundo lo quiere cargar, aunque hay excepciones, ¿eh? Fíjense que me contaba una persona que se dedicaba a hacer los censos en Chile cuando llegaba a algunas casas de familias muy vulnerables y preguntaba la cantidad de miembros de la familia, omitían a los bebés. Y era muy interesante, o sea, interesante y a la vez preocupante, ¿no? Pero, ¿por qué se daba cuenta? Porque veía al bebé, estaba ahí, realmente no lo pretendían esconder, pero cuando les hacía la pregunta, respondían, no, somos cuatro, ¿quiénes son? Bueno, mi esposo o mi pareja, yo, mi hijo de 15 y de 14. Cuatro. Ah, ¿y ese bebé? Ah, bueno, sí, también. ¿Me entienden? Entonces, no siempre está este reconocimiento, que tiene que ver un poco con la utilidad, ¿no? Te das cuenta que el bebé te da trabajo y no te aporta, entonces no lo contabilizas. Así que tampoco siempre se le reconoce como un otro. Pero aún es más difícil reconocer como otro parecido a mí estas otras instancias del desarrollo que yo les pongo acá en la pantalla. El feto o el embrión, que ya tiene forma humana, que está en la parte inferior izquierda, es un poquito más sencillo porque tú ya ves la forma, ya dices, bueno, sí es otro como yo. Pero ¿qué pasa con las primeras semanas de gestación, que lo ven en la parte superior izquierda, donde parece más como un renacuajo, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo me vienes a decir que este ser tiene el mismo valor que tenemos todos nosotros? O sea, míralo, de entrada tiene un tamaño pequeñísimo, y míralo, realmente no parece un ser humano. Y aún menos la imagen que yo les pongo en la parte inferior derecha, que es un cigoto. ¿Qué es un cigoto? Es la célula que resulta de la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Es decir, es la primera célula de todo organismo, y no solamente los humanos, esto también es válido en las especies animales. Desde ese momento cero se genera un nuevo organismo de cada especie. Bueno, el punto es que si yo veo esto al microscopio, incluso si lo pongo junto con otra célula de cualquier otra naturaleza, ¿no? Una célula de páncreas, una célula de piel, la verdad es que se ve mucho más parecida a esta otra célula que a cualquiera de nosotros. No digo, bueno, yo tengo millones de células en mi cuerpo, mi cabello tiene muchas células. ¿Cómo me vas a decir que este cigoto, primera célula del nuevo organismo humano, vale lo mismo que yo? Cuando se parece más a cualquiera de estas células que mi cuerpo produce y que desecha cada cierto ciclo de reposición celular, ¿no? Según el tipo de tejido al que nos refiramos, ¿cómo me vas a decir que vale lo mismo que yo? Entonces, efectivamente, a nivel visual, a nivel un poco de lo que se ve y del sentido común, resulta un poco difícil. Sin embargo, miren, aquí les comparto, esto es una frase de un libro de biología molecular que se ocupa en todas las escuelas de medicina. Es, digamos, como una Biblia sobre el tema. Se lee siempre, se estudia siempre. Y miren lo que dice. Bueno, esto se los puse en inglés para no tener problemas ahí con la interpretación, que lo vean tal cual aparece. Pero este libro obviamente no es un libro que defienda la vida, ni tampoco que esté a favor del aborto, no, es un libro científico, no pretende fundamentar ninguna de las dos cosas, pero en su labor y en el tipo de información científica que nos quiere transmitir, nos reconoce desde su introducción que cada ser humano empieza como un cigoto. Lo reconoce y lo dice abiertamente, ¿no? Sin meterse en polémicas.
cada ser humano empezamos como un cigoto, el cual contiene, fíjense, toda la información necesaria para construir un cuerpo humano completo, lo cual significa trillones de células, algo emocionante, ¿no? Y lo reconoce, ¿no? Como algo emocionante. Entonces, no es una discusión científica al día de hoy reconocer si el cigoto es o no es ya un nuevo organismo de especie humana. En este sentido, hay acuerdo, ya es un nuevo organismo de especie humana. Entonces, aunque a nivel visual, este cigoto que vemos ahí de color gris y morado, este cigoto ya es un nuevo miembro de la especie humana. Entonces, ¿le tendríamos que reconocer el derecho a la vida? Bueno, sí, claro. Hay argumentos para reconocer que no, y no es el objetivo de esta conferencia explicárselos. De hecho, yo misma lo he explicado en seminarios de bioética del año pasado. Ahí está también en el canal de YouTube de la academia. eh, en las clases que se dieron en el seminario de bioética, y profundicé bastante en este asunto. El punto es que para los efectos de la conferencia del día de hoy, lo que quiero dejarles claro es que sí hay acuerdo científico en reconocer que desde el momento uno, el cigoto es ya un nuevo miembro de la especie humana, aunque a nivel visual no se parezca a mí, aunque sea un poquito más difícil reconocerle el mismo valor que tengo yo, porque se ve tan distinto, se ve tan parecido a cualquier célula de mi cuerpo, que obviamente la célula de mi cabello no vale lo que valgo yo, por supuesto que no, suena hasta ridículo decirlo. Sin embargo, aunque aparentemente es algo muy pequeño y de poco valor, ya es un nuevo miembro de la especie humana. Y reconocerle valor como una persona humana en un momento distinto a este momento inicial donde se configura un nuevo organismo, cualquier un momento posterior significa cierto grado de arbitrariedad. ¿Por qué? Porque yo puedo reconocer que ya es persona cuando empieza a sentir placer o dolor. Es uno de los argumentos que se da. O cuando ya tiene libertad y autoconciencia. Pero todas estas capacidades se desarrollan de manera paulatina. No es en un momento específico, no es un corte cronológico, sino que son procesos. Entonces, ¿en qué momento pasas de ser objeto a ser sujeto de derecho? Es súper complejo. Por eso siempre implica cierto grado de arbitrariedad estos otros elementos. Y las legislaciones del aborto en el mundo sí lo reconocen. No todos permiten el aborto hasta el mismo tiempo. Hay quienes hasta las 8 semanas, otros hasta las 12 y más para adelante, ¿no? Entonces hay variabilidad. Ahora, siguiendo con este argumento de si se parecen a mí, también los invito a que reflexionemos en estas otras realidades. A veces tampoco le damos el mismo nivel de derechos a aquellos que son un poquito diferentes. Ahí al centro, no sé si se dan cuenta, pero es una jovencita con síndrome de Down. Los niños síndrome de Down, hablando de Francia, pobrecitos, les estoy haciendo muy mala publicidad, pero hace algunos años atrás dejaron de nacer niños con síndrome de Down. Y no era que no hubiese mujeres que se embarazasen y que su niño tuviese esta condición, sino que como ya se podía diagnosticar antes del nacimiento, terminaban abortándolos. E incluso en estos países europeos, en donde por la baja natalidad dan apoyos para la paternidad y para el cuidado de los niños, si tú, una vez que se determinaba que tu embarazo era un bebé con síndrome de Down, no estabas dispuesta a abortar, te negaban el apoyo gubernamental. Entonces, pues sí, tampoco son tan parecidos. No tiene solo que ver con que el cigoto no se ve parecido a mí, con que el embrión en sus primeros estadios parece más un renacuajito que alguien como nosotros. No tiene que ver solamente con eso. Entonces, los chicos síndrome de Down, pero aquí en las imágenes les pongo otras realidades, ¿no? Mujeres indígenas, mujeres de África, con culturas muy diferentes a las nuestras. Claro, de entrada y de manera genérica decimos que sí tienen los mismos derechos que cada uno de nosotros, porque ahí está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no la vamos a negar, está presente y está reconocida, pero eso no significa que se respeten. Y claro, vivimos en un contexto con un montón de guerras mundiales a pedazos, como
como dice el Papa Francisco. Y en ese sentido, en estos lugares, pues no se está reconociendo el valor inalienable de la vida de todas las personas. Y recordando lo que Sonia nos compartía en la primera conferencia, ¿no? La realidad de la migración es muchas veces la tragedia de la migración tiene que ver con no reconocer esta dignidad inalienable de todos los miembros de la especie humana. Muy bien. Aquí les comparto lo que es el mapa de la condición legal del aborto en el mundo. Lo obtuve de ahí del Centro para los Derechos Reproductivos y si se fijan, los colores en los que están cada país tiene que ver con la situación. Cuando están en verde es porque se acepta el aborto en cualquier circunstancia. O sea, la mujer embarazada llega, quiero abortar, pásele. No ponen ningún tipo de restricción ni ningún tipo de condicionamiento. Que ahí aparece, bueno, Canadá, aparece Argentina, aparece en la mayoría de los países europeos e incluso asiáticos, Australia. Pero también si se fijan, Estados Unidos y México aparecemos con una variedad de como líneas. Y aquí, bueno, cuando descargué el día de ayer este mapa, fue un poco emocionante darme cuenta de qué color está ahora Estados Unidos, porque por mucho tiempo apareció completamente verde, así como lo estaba Canadá. Y esto tiene que ver con que hace poco tiempo, no sé si ustedes supieron, se revirtió esta famosa causa de Roe versus Wade, que fue famosa instancia de despenalización del aborto en Estados Unidos en los años 70, ya esto es antiguo. Y se revirtió después de muchas décadas. Entonces fue súper emocionante ver este proceso, de tal manera que en este momento, ya como a nivel federal, no hay ninguna obligatoriedad de garantizar el procedimiento del aborto, pues entonces ya depende de cada estado. En ese sentido, cada estado es libre de decidir cuál va a ser su estatus y se ponen de acuerdo al interior de los congresos estatales, que es lo mismo que pasa en México, que también a nivel gubernamental estamos organizados como federación, al igual que Estados Unidos. En México, en Ciudad de México es legal, pero en la inmensa mayoría del resto de los países no lo es. Bueno, y es legal con ciertas condiciones, no es completamente abierto. Y de ahí los otros colores, el amarillo tiene que ver con preservar la salud de la mujer, el azul celeste tiene que ver con temas económicos, el como rojo más clarito, un poquito más rosado, tiene que ver con salvar la vida de una persona y el rojo tiene que ver con que está completamente prohibido. Muy bien. Ahora bien, en cuanto a la incidencia, ¿qué tantos abortos se producen? La cifra como más oficial que yo encontré tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, que no es tan actualizada. La publicación era del 2021 y dice que al año se producen 73 millones de abortos. Y dicen ellos que esto representa el 29% de los embarazos en el año. O sea, 29% de embarazos no llega a término porque se produce un aborto. Y hacen todo un análisis, ¿no? De las diferentes circunstancias, obviamente que hablan de que países en vías de desarrollo, donde son los abortos más riesgosos, porque es generalmente ante condiciones de ilegalidad. Y bueno, hacen todo su análisis. Ahora bien, otro elemento que también les quiero compartir tiene que ver con el argumento que se suele dar de que es importante despenalizar el aborto porque se produce mortalidad de la mujer cuando tú prohíbes el aborto. Ese es un argumento muy ocupado cuando se quiere despenalizar en un país en donde se encuentra penalizado. Dices, no, es que tanta cantidad de mujeres fallecen porque abortan en condiciones de clandestinidad, en condiciones de ilegalidad. Entonces, conclusión, tenemos que hacer el aborto permitido o despenalizado para que fallezcan menos mujeres. Este argumento, la verdad es que la realidad chilena lo ha tirado por el suelo con este estudio que es relativamente antiguo y claro, en este momento en Chile ya está despenalizado en ciertas condiciones, así que tampoco ya se podría ver tan claro, pero este estudio que ustedes ven, los años que los contempla, que es del 79 al 2009, son condiciones realmente de ilegalidad y más o menos, porque miren, les voy a contar, este hito que ponen ahí en 1989 es donde se promulga una nueva constitución en Chile y esa constitución prohíbe por completo el aborto.
Antes de eso había ciertas condiciones en las que se permitía. A partir del 89 se prohíbe completamente, claro, con las excepciones clarísimas que la lex artis del médico lo llaman a actuar cuando está gravemente en peligro la salud de la mujer y por tanto, si fallece la mujer, fallece también el embrión porque el embrión vive en la mamá, en su etapa gestacional. Entonces, bueno, obviamente que estas situaciones se pueden seguir actuando en vistas a la salud de la mujer, la protección de la vida de la mujer, cuando se llegan a esta situación de peligro de vida de la madre. Eso siempre se ha podido hacer y para eso no se requiere una legislación favorable al aborto. Se puede hacer en legislaciones prohibitivas del aborto. El caso es que ustedes pueden observar que el tema de la mortalidad por aborto de las mujeres desde el 79 al 2009 ha ido en franca caída, a pesar de que en el 89 se hizo una regresión, como dirían las que promueven el aborto, porque se prohibió por completo cualquier situación de aborto. Y sin embargo, la tendencia fue a la baja, justamente demostrando que no es necesario una legislación favorable al aborto para que disminuya la mortalidad de mujeres embarazadas. Así que, bueno, quienes todavía viven en países donde aún sigue prohibido el aborto y escuchen esta razón, ocupen el ejemplo de Chile para mostrar que en realidad eso no ocurre de esa manera. Bueno. En este estudio que les presento ahora, habla de las mujeres con alto riesgo de practicarse un aborto, cuáles son los motivos que las llevan a solicitar o a buscar este procedimiento. Y fíjense, aquí es bien interesante darnos cuenta que en realidad tiene que ver con vulnerabilidad de la mujer, ya que el 44% buscaba el aborto por coerción. Fíjense, nada que ver con una decisión libre, coerción por parte ya sea de los padres, sobre todo cuando se trata de adolescentes, o de la pareja. Y a veces había presencia de violencia o no violencia intrafamiliar, o sea, era algo que estaba o no estaba presente. En realidad era un tema de coerción. Así que la mayoría de las mujeres no quieren abortar. Este es un elemento que tenemos que tener súper presente, sobre todo en vías a un abordaje más integral de lo que podemos hacer frente a una mujer con un embarazo vulnerable. Darnos cuenta que la mayoría no lo busca, sino que tiene que ver con coerción de terceros, lo cual obviamente va en contra de su derecho a la libertad de autodeterminación. Entonces, son muchas cosas. Bueno, el 22% por factores asociados a expectativas de vida, incluyendo continuar con los estudios, un proyecto de vida, condición socioeconómica, temor a ser madre soltera. Un 20% querían ocultar el embarazo a la relación de pareja o a los padres. Entonces, que se parece un poco a la primera, ¿no? La primera se lo dijeron a los padres o a la pareja y las querían coercionar para que abortaran. El otro 20% creen que eso va a pasar, creen que las van a rechazar, entonces mejor no le cuento y yo solita voy y accedo al aborto. Pero tampoco, si se fijan, este 20% no habla de que quiera abortar, habla de miedo y de deseo de ocultar esta situación. Y luego, lo que muchas veces también se promueve, el tema de la violencia sexual. Oye, hay que permitir el aborto porque está la violencia sexual. Bueno, solo el 2% pide el aborto por situaciones de abuso sexual. Bien, seguimos. Ahora, perdón que les comparta estas imágenes que son bastante duras, pero en todo este contexto que hemos hablado de razones que se pueden plantear a nivel de sociedades liberales, de por qué habría que proteger la vida desde la concepción, hablamos de cuál es la situación del aborto en el mundo, qué es lo que las mujeres dicen, qué es lo que las mujeres declaran cuando piden acceder a un aborto, que no se nos olvide en toda esta discusión, porque se tiende a olvidar cómo ocurre efectivamente la práctica del aborto, cosa con la que nunca se discute y es un elemento que a las que defienden el aborto siempre lo quieren ocultar, nunca lo quieren decir y te tachan de sensacionalista. Pero no tiene que ver con ninguna de estas. Tiene que ver con reconocer la realidad tal cual es. La inmensa mayoría de los abortos en el mundo se producen o por succión o por envenenamiento salino. Y lo que ustedes observan acá son los restos de este tipo de abortos. El de arriba, que podemos ver al embrión completo,
tiene que ver con el envenenamiento salino, que es sustituir el líquido amniótico en el cual podríamos decir que nada el bebé al interior de su placenta y del útero de su madre, es un alimento, es un líquido del cual también se alimenta, obviamente lo traga, es su ambiente vital. Se le sustituye este líquido por una solución salina. Se espera que pasen algunas horas para que esta solución vaya quemando tanto por fuera como por dentro del embrión para que finalmente nazca por un parto vaginal, pero ya fallecido. Y algunas veces nacen todavía con intentos de respirar, por cierto, pero ya sin posibilidades en realidad de poder sobrevivir y también por la etapa de gestación que no podría sobrevivir fuera del útero de su madre aún. Y la inmensa mayoría se hacen a través de una máquina, es una máquina de succión, en donde se introduce a través de la vagina de la mujer ligeramente dilatada y se conecta como si fuera una aspiradora muy potente y entonces se van sacando las partecitas del embrión. Es súper violento, es lo que quiero que tengamos en claro. Se habla de derechos, se habla de lo que yo hago, de mi decisión, de mi autonomía como mujer, versus decimos, no, es que el derecho a la vida del embrión, y son las discusiones que se van teniendo a propósito de estos temas, pero se nos olvida recordar la realidad. Y esto es la realidad, esto es lo que ocurre cuando una mujer accede a un aborto. Y si la mayoría de las mujeres que se practican un aborto supieran esto, no lo querrían hacer. Eso es una realidad. Así que hay que transparentar las cosas como son y mostrar la realidad completa. Muy bien. Ahora sí, ya para ir digamos, a la parte final de mi intervención, ¿qué podemos hacer frente a una mujer que tiene un embarazo vulnerable? No se trata de manera, como disco rayado, decir, estamos en contra del aborto, derecho a la vida del embrión, derecho a la vida del embrión, que sí, está bien y es importante, pero ¿qué podemos hacer frente a la realidad de la mujer con un embarazo vulnerable? La verdad es que sí hay muchas iniciativas y yo no solo se los comparto como ideas buenas, sino como iniciativas concretas que se han llevado a cabo. Ahora, esta aproximación a la mujer vulnerable puede tener dos vías de abordaje, la vía de la subsidiariedad y la vía de la solidaridad, que ambos son principios de la doctrina social de la Iglesia, por cierto, pero bueno, no son exclusivos de la doctrina social de la Iglesia. La subsidiariedad tiene que ver cómo organismos superiores ayudan a organismos inferiores o a individuos. Tiene que ver con el ejercicio del poder del Estado, pero tiene que ver también con organizaciones, incluso con sociedad civil organizada que viene a ayudar a mujeres. Incluso la subsidiariedad se vive al interior de las familias donde los padres de familia determinan qué es lo mejor para sus hijos y para todo el conjunto familiar. Y la solidaridad tiene que ver con iguales, con pares. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por ti? Lo que nos contaba Sonia, ¿no? Cómo nos despersonalizamos y vemos al migrante en la calle y claro, ahí es un encuentro del tú a tú, ¿no? Ahí cualquier acción mía van a ser necesariamente desde una postura de solidaridad, porque estamos como seres humanos con igual dignidad, pero yo con mayores posibilidades de ayudarte y tú en una posición de vulnerabilidad. Bueno, son estas las dos aproximaciones que se pueden tener. Ahora, compartirles algunas experiencias que ya estoy en el tiempo, algunas experiencias de acompañamiento a a la mujer embarazada en situación vulnerable desde la sociedad civil. Yo me imagino que muchas de ustedes deben conocer el trabajo de alguna de estas asociaciones, lo que hace BIFAC, lo que hace el Centro para la Ayuda a la Mujer Latinoamericana. Estas dos tienen presencia en varios países de América Latina. Yoliwani, me cuesta pronunciarlo, también, e igual que Mater Filus. Son organizaciones de la sociedad civil, todas ellas que acompañan a mujeres embarazadas, porque vuelvo al punto de lo que nos suelen decir, y aquí para que no, si ustedes desconocían esta realidad, para que no les vuelva a pasar, es que ustedes, las católicas, siempre en contra del aborto, pero ¿qué hacen por la mujer que tiene una situación difícil? No dejas que aborte, pero después se queda sola con su bebé. Bueno, no es cierto. Sí tenemos muchas iniciativas. Muchas de estas iniciativas nacen desde un compromiso con nuestra fe católica. Obviamente atienden a todos, no tiene que ver finalmente su acción con si eres o no eres católico, pero la motivación que lleva a muchas mujeres principalmente, que se involucran en estas organizaciones no gubernamentales o organizaciones de la sociedad civil,
muchas veces nace desde su fe. Y hacen un trabajo maravilloso, porque miren, no es lo mismo efectivamente decir no abortes que hacer todo el acompañamiento. Es que es asumir muchísima más responsabilidad. Significa muchísimo más trabajo y significa muchísimo más recursos. Estas asociaciones, todas ellas tienen casas de acogida que reciben a mujeres vulnerables, adolescentes o más adultas, las acompañan durante su periodo de embarazo, con lo que significa darles cobija, darles alimento, incluso ayudarlas a que se capaciten a nivel educativo, a nivel laboral, para que puedan ser autosuficientes en el trabajo. Incluso muchas de ellas al final, si la mujer decide dar en adopción su hijo, tienen también toda una organización que permite dar en adopción. De hecho, BIFAC, la mujer que lo funda, era una mujer que no podía tener hijos. Y cuando se dio cuenta de lo terrible que era tratar de adoptar a partir de los parámetros que ponía el gobierno en su ciudad, dijo, es que yo tengo que hacer algo diferente. Y crea BIFAC. Y entonces termina haciendo algo de acompañamiento integral a la mujer embarazada. Ella termina adoptando, después se puede embarazar, las curiosidades a veces de la vida y la providencia divina, pero bueno, creó una institución que sigue funcionando, que funciona en varios países de América Latina y donde las mujeres atendidas generalmente se quedan con su bebé, ¿eh? Aquí obviamente no las obligan a nada. La mujer decide, algunas dan en adopción e incluso ellos tienen procesos de acompañamiento para los matrimonios que van a adoptar, donde les enseñan sobre educación de los hijos, eh, para que lleguen mejor preparados. La mayoría de los que somos padres biológicos no siempre tenemos esa formación. En cambio, aquí en BIFAC forman estas familias para que estén listos para recibir a su niño en adopción. Entonces es maravilloso y la verdad es que todas estas iniciativas lo son. Ahora, también hay otra dimensión de acompañamiento a la mujer vulnerable vinculada al tema del aborto, que es el acompañamiento post-aborto. Esto también es una realidad y es un trabajo diferente, pero también es un trabajo muy hermoso. Aquí les comparto dos asociaciones: IRMA, que es una asociación mexicana, y Proyecto Esperanza, que es una asociación chilena. Y lo que hacen ellas, incluso IRMA, fíjense, tiene estudios donde ha identificado cuáles son las razones que llevaron a las mujeres a abortar y cuáles son los síntomas que tienen después. Se dan cuenta que muchas mujeres desarrollan depresión profunda, muchas mujeres desarrollan síndrome de estrés postraumático y obviamente estas son patologías psiquiátricas diagnosticables fuertes. No, no es como que estoy un poquito triste porque aborté, y que requieren un acompañamiento muchísimo más integral e incluso han identificado que no solamente las mujeres que pasan por un aborto provocado pueden sufrir estos efectos, incluso mujeres que pasan por un aborto espontáneo, donde la mujer no tiene ningún tipo de culpa. O sea, yo estaba embarazada, incluso a lo mejor lo buscaba, a lo mejor no, pero ya lo tenía asumido y estoy feliz y de repente, ¡pum! Tengo un sangrado, me siento mal, llego al hospital, perdí a mi bebé y te sientes muchas veces terrible y a veces es bien injusto cómo se les trata a estas mujeres que también son mujeres vulnerables, aunque tengan un estatus socioeconómico alto, porque muchas veces no se reconoce su dolor. Y dices, oye, pero pues es que tú no hiciste nada malo, es que bueno, pues sí, tu bebé murió. Mira, la mayoría de los abortos espontáneos tiene que ver con que el bebé no era compatible con la vida, traía alguna falla genética grave. Entonces, bueno, qué mejor que se vaya con el creador, con nuestro Señor, ya tienes un angelito y se dicen un montón de cosas, ¿no? Pero el sufrimiento de la mujer en estos abortos espontáneos es tan real como el de la mujer que pasa por un aborto provocado. Entonces, en estas dos asociaciones que se las pongo como ejemplo, pero hay más, se da este acompañamiento a mujeres tanto que pasaron por un aborto provocado como por un aborto espontáneo. Ayudan, y fíjense que también en las estadísticas de IRMA comparten que atienden mujeres hasta de 70 años. Y dice uno, bueno, pero ¿cómo, no? La etapa fértil de la mujer quedó muy atrás hace rato. Sí, pero se dieron cuenta que había muchas mujeres que guardaban este dolor muy profundamente y no lo querían expresar y con efectos durísimos en la vida. Algunas de ellas abandono de nuevos hijos o de hijos pasados, algunas de ellas
decía, no, es que aborto, en caso de aborto provocado, aborto porque quiero seguir con mis planes de estudio o laborales. Y después igual abandonaban sus estudios porque se sentían terrible y no eran capaces de reponerse frente a todo esto. Entonces, este grupo de mujeres también requieren un acompañamiento integral, porque aunque muchas veces nos quieren mostrar que no existe el síndrome posaborto, y claro, no es que les pase a todas, ahí habría que tener algún estudio bastante grande. Incluso hay revistas médicas indexadas bastante buenas, estudios donde dicen no existe el síndrome posaborto y muestran sus cifras, pero tampoco vamos a poder negar la realidad de estas mujeres que son atendidas en estas dos fundaciones y en otras fundaciones, que su dolor es bastante real. Entonces, es algo que se da, no necesariamente es universal, y son mujeres vulnerables que requieren nuestro acompañamiento y nuestra solidaridad. Bueno, y ya para finalizar, sí hay algunas iniciativas del Estado, más allá de que hay estados donde el aborto puede estar liberalizado, despenalizado. También hay iniciativas de subsidiariedad, serían en este caso, de acompañamiento a la mujer embarazada. En Argentina está el proyecto, la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, lo que le llaman la Ley de los 1000 primeros días. Y en Chile, que es la experiencia que yo conozco más, está el programa de Chile Crece Contigo, que le acaban de cambiar el nombre. Ahora se llama Chile Crece Más, pero es un programa que incluso ha sobrevivido a varias administraciones de diferentes colores políticos. Y es un programa, la verdad, muy, muy bueno. Incluye prestaciones, algunas universales y la mayoría orientadas a quienes se atienden en los sistemas de salud público. Desde el primer control de embarazo, ingresas al sistema de Chile Crece Contigo y es todo un proceso de acompañamiento y de formación, porque no solamente es acompañamiento a nivel médico, sino también es formación para los padres, incluso tratando de involucrar a la figura paterna en lo que es una crianza, una paternidad comprometida. La verdad es que el tema de educación, favorecer la lactancia materna ya una vez que nace, entonces es un programa bastante integral que viene desde el embarazo, infancia e incluso llega hasta la adolescencia. Entonces, cuando se hacen las cosas bien desde el Estado, la verdad es que se puede hacer mucho bien. Como sociedad civil podemos hacer muchísimo bien y les acabo de presentar eh, algunas iniciativas, algunas ya con décadas de experiencia, pero la verdad es que cuando se logra y se desarrolla una iniciativa desde el Estado, ya sea a nivel municipal, estatal o incluso mejor nacional, pues se puede impactar en muchísimas más personas. Así que siempre se valora y se reconoce mucho este tipo de esfuerzos. Y bueno, finalizo compartiéndoles esta frase del Papa Francisco que se hizo muy famosa en el momento que la pronunció. Se las leo. A los que no pueden entenderlo, les haría esta pregunta. No pueden entender la defensa de la vida. ¿Es correcto matar a una vida humana para resolver un problema? ¿Es correcto contratar a un sicario para matar una vida humana? Científicamente es una vida humana. ¿Es correcto sacarlo para resolver un problema? Pero por eso la iglesia es tan dura en este tema, porque si acepta esto, es como si aceptara el homicidio diario. Y un poquito se los explicaba al principio, ¿no? Al final tiene que ver con este sentido común de no parece otro como yo. No es que no queramos respetar sus derechos, es que realmente no parece y está escondido, ¿no? En el útero de la madre y al principio, sobre todo, ni siquiera tiene el abdomen abultado la mujer, así que pareciese que no existe. Es una percepción, sencillamente. Pero también ya explicamos cómo sí se trata de un nuevo individuo de la especie humana y que eliminarlo, como dice el Papa Francisco, pues sería algo similar a contratar un sicario para asesinar a cualquier otra persona. Realmente la diferencia ontológica entre el embrión y entre cualquiera de nosotros, pues no la hay, realmente no la hay. Así que bueno, espero haber compartido algunas ideas que les resultaran interesantes. Ya veo algunas manos levantadas, así que bueno, podemos empezar ahí la conversación. Les agradezco muchísimo su atención.